Cada año, el día en que se publicaban los resultados del examen de ingreso a la universidad, el estudiante con la puntuación más alta de nuestra ciudad fallecía en circunstancias extrañas. Cuanto más alta era su nota, más inquietante era la manera en que desaparecía. En respuesta, la policía formó una unidad especial para investigar el fenómeno, pero no importaba cuánto se esforzaran, nunca lograban descubrir por qué seguía ocurriendo. El temor creció entre los estudiantes. Algunos comenzaron a bajar sus notas intencionalmente para no ocupar el primer lugar, pero yo no. Estudié más que nadie y obtuve una puntuación perfecta, la más alta en la historia de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque hace 3 años mi hermana fue la mejor puntuada y algo terrible le pasó. Yo estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Desde entonces juré que encontraría la verdad. Iba a hacer que los responsables respondieran por lo que ocurrió. Mi papá falleció el año en que nací. Desde entonces mi mamá nos crió sola a mi hermana y a mí. Trabajaba en todo lo que podía para que no nos faltara comida ni educación. Muchos hombres le propusieron matrimonio, ofreciendo estabilidad económica y ayuda con la crianza, pero ella siempre los rechazó. Tenía miedo de que nos hiciéramos daño si permitía que alguien más entrara en nuestras vidas. Por ella, mi hermana y yo estudiábamos con dedicación. Queríamos darle una vida más tranquila. 3 años atrás fue el turno de mi hermana de presentar el examen de ingreso. Para entonces, los incidentes relacionados con los primeros puestos ya eran conocidos por todos. Los estudiantes más destacados se sentían nerviosos. Sabían que había un patrón extraño alrededor de quienes ocupaban el primer lugar. Recuerdo haberle pedido que no apuntara tan alto, que tal vez era mejor no arriesgarse. Pero ella solo me sonrió y dijo: «He trabajado duro durante años para darles una vida mejor a ti y a mamá. No voy a echar todo a perder. No te preocupes. No me va a pasar nada. Además, creo que esas historias son solo eso. Coincidencias». Y cumplió su palabra. Sacó una de las mejores notas de todos los tiempos. Pero ese mismo día algo cambió. En medio del silencio de la tarde, subió al tejado del edificio donde vivíamos. Yo la vi desde abajo, y también estaba mamá. No dijo ni una palabra. Solo nos miró. En su mano sostenía una hoja con una frase escrita: «Genevieve, hagas lo que hagas, no te conviertas en la mejor puntuada». Fue un momento que jamás olvidaré. Lo que más me desconcertó fue la reacción de mamá. No lloró, solo se quedó quieta mirándola con una expresión difícil de leer. Le pregunté por qué no lloraba y su voz sonó extrañamente neutra cuando dijo: «Ella decidió ser la mejor. No hay nada que hacer». Eso me dejó helada. Mamá siempre había sido una mujer muy emocional, sobre todo con mi hermana. No entendía cómo podía mantenerse tan serena ante algo así. Lo que más me perturbó fue la mirada que mi hermana le dirigió justo antes de aquel momento. No fue miedo. Tampoco resignación. Fue algo más, como si estuviera pidiendo ayuda o esperando algo que nunca llegó. Desde entonces, no dejé de pensar que tal vez mamá sabía más de lo que decía. Durante los últimos 3 años me preparé. Estudié hasta los huesos. Me aseguré de obtener la puntuación más alta. Esta vez, si había una trampa, yo iba a caer en ella. Pero iba a hacerlo con los ojos bien abiertos. El día que salieron los resultados, entré a la cocina. Mamá estaba enjuagando arroz para la cena. «Mamá, si pasara algo, ¿llorarías?», pregunté. Ella se detuvo solo un momento, como si se lo pensara. Luego se volteó con una expresión confusa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Esperé unos segundos. Luego dije con calma: «Ya hice los cálculos. Estoy bastante segura de que seré la mejor puntuada este año». Vi cómo su rostro se endurecía. Su mirada se apagó un poco. «Ah, felicidades», dijo sin entusiasmo. Dijo sin 2 palabras suaves, sin emoción. Volvió a enjuagar el arroz como si nada hubiera pasado, y en ese instante recordé algo que me rompió por dentro. Aquel invierno cuando tenía 5 años, era Navidad, y me dio fiebre alta. No había taxis por la nieve, así que mamá me cargó 10 kilómetros hasta el hospital. Sus pies sangraban, sus labios estaban morados, pero nunca se detuvo hasta que me atendieron. Esa era la mamá que conocía. ¿Qué le había pasado? No dije nada más. Solo esperé. Y cuando salieron oficialmente los resultados, fue tal como esperaba. Obtuve una puntuación perfecta, la más alta jamás registrada en nuestra ciudad. La noticia se esparció rápido, primero entre mis compañeros, luego en redes sociales. Pronto todos estaban hablando de mí. Debe estar loca. No sabe lo que les ha pasado a los mejores puntajes anteriores. Está buscando lo mismo. Su hermana ya pasó por eso. ¿Cómo pudo hacer lo mismo? Algunos sentían compasión por mamá. Otros me acusaban de ser imprudente, de haber traicionado todo lo que ella sacrificó por mí. Pero mientras el mundo discutía, yo ya tenía otro plan. Abrí una transmisión en vivo desde mi habitación. Cerré la puerta. Acomodé la cámara para que se viera bien el cuarto y presioné transmitir. En pocos minutos la transmisión explotó. Miles de personas se unieron. El chat no paraba de moverse. «Es ella. Está transmitiendo ahora. No tiene miedo. ¿Qué pasa si le ocurre lo mismo que a su hermana?». Muchos comentarios eran duros. Decían que era desagradecida, que no pensaba en el dolor de su madre. Algunos hasta la llamaban una santa por habernos criado solas. Pero yo me mantuve firme y hablé despacio, como si contara una historia que había estado esperando mucho tiempo. «Sí», dije, «mi mamá nos crió sola. Pasamos por momentos difíciles.
hambre, frío, soledad. Pero mi hermana siempre fue fuerte. Siempre me decía, mientras estés viva, la vida puede mejorar. Ella creía que con su esfuerzo lograría darnos una vida distinta. Por eso no puedo aceptar lo que pasó con ella, porque sé que no fue una decisión suya. Le mostré a la cámara un papel doblado cuidadosamente. Esto, dije, es lo que sostenía en la mano cuando la encontramos. Una sola frase escrita. Genevieve, hagas lo que hagas, no te conviertas en la mejor puntuada. Respiré hondo. Sí, la letra coincidía, y la policía confirmó que no había señales de terceros. Pero aún así, algo no encajaba. Miré a la cámara. Mi hermana nunca me llamó por mi nombre completo. Jamás. Siempre usaba mi apodo. Esto no lo escribió ella. Alguien más lo hizo para encubrir lo que realmente pasó. El chat estalló. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Y si solo estás confundida? ¿Viste algo raro ese día? Pero yo no me detuve. Durante estos 3 años he investigado todos los casos anteriores, todos los estudiantes destacados que desaparecieron. Y les puedo decir algo. Ninguno de esos casos tiene sentido. Nada encaja del todo. Hay demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos. Volví a mirar directo a la cámara con la voz firme. Yo no creo que se hayan ido por decisión propia. Creo que alguien más está detrás de todo esto. Y creo que ha estado operando en silencio durante años. Los comentarios se llenaron de teorías. Una organización, un castigo secreto para los que sobresalen, un experimento, un sistema corrupto que elimina a los que podrían cambiarlo. Y entonces lo dije. Dijeron que cuanto más alta es la nota, más misteriosa es la desaparición. Así que esta vez estoy transmitiendo esto en vivo para que todos lo vean, para que si algo ocurre, no puedan ocultarlo otra vez. No temblaba, no lloraba. Estaba decidida. Las cifras de espectadores se dispararon. La transmisión llegó a ser tendencia nacional. Hasta la policía, que llevaba años sin respuestas, comenzó a tomar medidas. Las sirenas se empezaron a escuchar a lo lejos. Pero justo entonces algo cambió. El chat, que estaba lleno de preguntas y comentarios, de repente se inundó con una sola frase repetida una y otra vez. Mira detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta y lo que vi fue algo que nunca podré borrar de mi mente. Me di la vuelta. Mi corazón se aceleró de golpe. Todo mi cuerpo estaba en tensión, como si cada célula supiera que algo no iba bien. Pero mis ojos no encontraban nada, al menos al principio. La cámara seguía encendida, pero había girado. Estaba apuntando hacia la ventana. Yo no la había tocado. Mis manos estaban en mi regazo desde el inicio de la transmisión. Lo juro. Entonces lo oí. Un sonido bajo, como un murmullo distorsionado saliendo de los parlantes de mi computadora. No era una voz humana clara. Era algo entre un suspiro y una interferencia electrónica. Frío. Irregular. Ni siquiera sabía si estaba en otro idioma o simplemente era malicioso. Me acerqué despacio, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Las luces parpadearon una vez, solo una, y la pantalla de mi transmisión se volvió negra por unos segundos. Cuando volvió, los comentarios eran puro caos. Había alguien detrás. Lo vi. Había una sombra. Captura en la pantalla. No estás sola en ese cuarto. Retrocedí. Miré cada rincón de mi habitación. Abrí el armario, debajo de la cama, detrás de la cortina. Nada. Todo estaba en orden. Exactamente como lo dejé, excepto por una cosa. Sobre mi escritorio, justo al lado de la laptop, había un sobre blanco. No estaba allí antes. Estoy completamente segura. Tenía mi nombre completo escrito con una caligrafía perfectamente cuidada. Genevieve Elías Navarro. El corazón me martillaba dentro del pecho. El sobre estaba frío al tacto, casi helado, como si hubiera estado guardado en un lugar subterráneo. Me senté lentamente en la silla y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja doblada con líneas suaves de tinta azul. El papel estaba ligeramente amarillento. Parecía antiguo. El mensaje estaba escrito a mano. Si estás leyendo esto, ya te están observando. No confíes en tu madre. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Leí la frase 1, 2, 3 veces. El trazo de la letra era el mismo estilo de la nota que sostenía mi hermana el día en que murió. Incluso la tinta parecía idéntica. No podía ser una coincidencia. Cerré la laptop de golpe. No quería ver más comentarios. Necesitaba pensar, respirar. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras de casa descalza, sin abrigo, aunque hacía frío. Mamá no estaba. Su chaqueta no colgaba de su gancho. El auto tampoco estaba en el garaje. Corrí hasta la casa de Nina, mi mejor amiga. Vivía a pocas cuadras. Por suerte, me abrió de inmediato. Genevieve, ¿estás bien? Pareces un fantasma. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Pregunté casi sin voz. No hizo preguntas, solo asintió. Una vez dentro, le conté todo. No la parte de la nota de alerta, pero sí lo de la transmisión. La cámara que se movió sola, los susurros, el corte en la imagen. Me miró como si no supiera si creerme o no, pero me ofreció un té caliente y una manta. Esa noche, antes de dormir, revisé el sobre una vez más. En la esquina inferior del papel, apenas visible, había una pequeña marca, una G con una línea cruzada, como un logotipo. Lo anoté en mi cuaderno. Si era real, si alguien más sabía lo que estaba ocurriendo,
Necesitaba encontrarlo, pero en ese momento algo más me dejó helada. En el fondo de mi mochila, donde estaba el cuaderno, había otro papel. Uno que yo no puse allí. Era una copia fotostática de un examen de ingreso. El nombre que figuraba en la esquina era de otra chica, Isabela Sánchez. Años anteriores. Isabela había sido una de las estudiantes destacadas que, según la prensa, tomó una decisión trágica. Pero ¿por qué tenía una copia de su examen? ¿Quién la puso en mi mochila? ¿Quién está jugando este juego conmigo? No dormí esa noche. El examen de Isabela, la nota escrita a mano, el sobre. Todo se acumulaba en mi cabeza como una mezcla espesa de tinta derramada. No sabía qué conectar primero. Solo sabía una cosa. No estaba imaginando nada. A la mañana siguiente, Nina me ofreció quedarme más tiempo. Inventó una excusa para su madre, que teníamos que estudiar juntas para otra prueba. Me quedé en su habitación con la persiana medio baja, una manta sobre los hombros, observando el sobre otra vez. Decidí que era hora de ver qué más podía encontrar. Conecté mi computadora portátil a una red segura desde el cuarto de Nina y comencé a buscar información sobre Isabela Sánchez. No había mucho. Una nota de prensa, una imagen antigua de ella sonriendo con uniforme escolar y una línea escueta. Tomó una decisión trágica días después de haber sido reconocida como la mejor puntuada de su generación. Nada más. Pero entonces recordé algo. Cada escuela de la ciudad tenía una pequeña sala de archivo físico, vieja, polvorienta, pero olvidada. Y mi escuela no era la excepción. Le pedí a Nina que me cubriera si mi mamá llamaba. No le dije a dónde iba. Regresé sola al edificio de mi escuela, que estaba parcialmente cerrado por vacaciones de invierno, pero tenía una copia antigua de la llave del club de lectura. Esa llave también abría la puerta trasera del archivo. Entré a media tarde. El aire era más frío que afuera. Polvo suspendido. Silencio absoluto. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Pasé mis dedos por los estantes buscando el nombre de Isabela. Nada en su casillero, pero en el fondo, entre papeles sueltos, encontré una carpeta sin etiqueta. Adentro, una carta estaba firmada por ella, pero no iba dirigida a nadie específico. Era un borrador, algo inacabado, tal vez un intento de carta abierta. Su contenido me heló la sangre. No sé quién leerá esto, pero si llego a desaparecer, no fue mi elección. Alguien se me acercó semanas antes de los resultados. No sé cómo obtuvieron mi número ni cómo sabían dónde vivía. Solo dijeron que mi rendimiento era perfecto, que querían que participara de un proyecto privado para estudiantes especiales. Cuando me negué, comenzaron a pasar cosas raras. Documentos desaparecían, mi buzón estaba abierto sin motivo. Y lo peor, alguien entró a mi habitación. Mis cosas estaban movidas. Mi diario personal había sido leído. Lo supe porque había una frase escrita que solo estaba en mi diario, escrita con mi propia letra. La respiración me temblaba. Todo lo que decía era demasiado parecido. Guardé la carta en mi mochila y me dirigí a salir, pero en ese momento oí pasos, claros, no imaginados. Alguien más estaba allí. Me escondí entre los estantes. Sostuve la respiración. Era un hombre alto. Llevaba una chaqueta oscura con el logo del colegio, pero su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica, como si fuese un protocolo de salud olvidado. No parecía buscar documentos. Parecía buscar a alguien. Salí por la puerta lateral apenas él dobló hacia la sección de ciencias. Corrí sin mirar atrás hasta una cafetería cercana. Desde allí le escribí a Nina. No puedo volver aún. Algo raro está pasando en la escuela. ¿Puedes encontrarme con tu bici? 15 minutos después, ella me recogía cerca del Parque Central. Volvimos a su casa. Me abrazó. Y ahí, por primera vez, pensé que tenía que contarle todo. Incluso lo del sobre. Incluso la carta que decía que no confiara en mi mamá. Cuando lo hice, Nina se quedó en silencio. Jen, ¿estás segura que no estás proyectando cosas? Dijo con cuidado, como si pisara hielo. No respondí. ¿Puedo probarlo? Le mostré el examen de Isabela, la carta, el sobre con mi nombre. Todo. Ella los miró largo rato sin decir nada. Luego me devolvió el sobre. Entonces necesitas ayuda. No solo mía. De alguien que sepa más que nosotras. Fue ella quien mencionó por primera vez el nombre de Elías, un estudiante del último año que se había retirado misteriosamente hace un tiempo, hijo de un periodista que desapareció bajo circunstancias nunca aclaradas. Él solía venir a la biblioteca todos los viernes. Sabía cosas que no eran normales para alguien de nuestra edad. Lo llamaban el archivista, dijo Nina. Al escuchar ese apodo sentí un cosquilleo en la nuca. Quizás, solo quizás, él podía tener respuestas. No sabía cómo acercarme a alguien como él. Nina me acompañó hasta la biblioteca central, un edificio antiguo de 2 pisos con techos altos de madera y vitrales que deformaban la luz como si fuera agua. Me dijo que si tenía suerte, él estaría allí. Siempre se sentaba al fondo, entre la sección de historia local y los estantes de filosofía. Y ahí estaba, cabello oscuro, algo largo, atado en una coleta desordenada, ropa negra, una bufanda gris enrollada en el cuello. Tenía unos auriculares alrededor del cuello, pero no los usaba. Solo pasaba las páginas de un libro grueso, como si buscara algo específico. Era difícil calcular su edad, pero debía tener unos 20 años. Su presencia era silenciosa, pero nada en él parecía distraído. Nina se acercó primero, con esa suavidad que tenía para no incomodar a nadie. «Hola, Elías, ¿te acuerdas de mí?» Él levantó la vista. Sus ojos eran claros, casi grisáceos, en contraste total con su piel morena. «Nina, club de ajedrez, segundo año». «Sí».
respondió con voz baja pero segura. Luego me miró a mí. ¿Y tú? Genevieve, respondí. Creo que necesito tu ayuda. No reaccionó. Solo dejó el libro sobre la mesa con cuidado, como si supiera que esta conversación era inevitable. Nos llevó a una sala de lectura vacía, cerró la puerta, y lo primero que dijo fue, ¿te llegó una carta? Lo miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? A todas las personas que comienzan a atar cabos les llega una. Es su forma de advertirte que estás al borde de descubrir algo que ellos prefieren enterrar. Saqué el sobre. Lo miró con calma. Luego sacó una carpeta de su mochila. Tu nombre ya está en esta lista, dijo, mostrándome una hoja con columnas y nombres, algunos tachados, otros subrayados, y allí estaba el mío, en rojo. ¿Qué es esto? Una base de datos incompleta. La armó mi padre antes de desaparecer. Era periodista. Empezó a investigar los casos de estudiantes con puntuaciones excepcionales que luego eran declarados desaparecidos o víctimas de episodios trágicos. Él creía que había un patrón. Me costaba respirar. ¿Y qué descubrió? Que todos pasaron por una evaluación previa al examen. Oficialmente era una entrevista vocacional, pero los documentos que encontré indican que esa entrevista formaba parte de algo más grande, algo llamado Proyecto GEA. Sentí un escalofrío. Esa palabra me sonaba familiar, vagamente, como si la hubiera escuchado cuando era niña en alguna charla escolar, sin saber qué significaba realmente. ¿Qué es el Proyecto GEA? Una iniciativa de origen privado que busca identificar individuos con altos niveles de resiliencia mental y capacidad cognitiva fuera del promedio. Así lo describen ellos. Pero no dicen con qué propósito. Se levantó de su asiento y caminó hasta un armario. Sacó una caja metálica. Mi padre guardaba copias físicas de todo. Decía que lo digital podía borrarse, pero el papel era resistente. De la caja sacó una foto. Mi hermana junto a otras 4 chicas, todas con uniformes. Estaban en lo que parecía una sala de espera, pero lo que me perturbó fue el fondo. No era una sala escolar, parecía un laboratorio médico. ¿Dónde fue tomada esta foto? No lo sé, pero todas las personas que aparecen en esa imagen están marcadas como no disponibles en registros oficiales. Me desplomé en la silla. La cabeza me daba vueltas. Todo esto era demasiado. Elías me ofreció un vaso de agua. Su forma de moverse era cuidadosa, casi como si tuviera entrenamiento para evitar hacer ruido. Tienes que mantenerte fuera de la red por un tiempo. No uses tus cuentas. No regreses a tu casa. Pero mi madre, Genevieve, me interrumpió suavemente, sin agresividad. ¿Estás segura de que ella no lo sabía? Esa pregunta me golpeó en el pecho. No tenía respuesta. ¿Y tú por qué haces esto?, pregunté. Se quedó callado. Luego, por fin, respondió, porque todavía no sé si mi padre está muerto. La frase quedó flotando entre nosotros. Ni él ni yo dijimos nada más durante varios minutos. Cuando nos fuimos de la biblioteca, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Elías me acompañó hasta la casa de Nina. Caminamos sin hablar, pero su presencia junto a mí me hacía sentir, por primera vez en días, que no estaba sola en esta lucha. Cuando nos despedimos, se limitó a decir, mañana te mostraré la siguiente pieza, pero prepárate, no va a gustarte. Y se fue, desapareciendo entre la neblina de la tarde como una sombra antigua. A la mañana siguiente me reuní con Elías en un lugar que él eligió, un cibercafé abandonado que seguía funcionando porque el dueño, según me dijo, era uno de los últimos románticos de los datos no rastreables. Parecía el escenario de una película de los 90. Computadoras gruesas, teclados amarillentos, ventiladores haciendo un zumbido constante. El lugar olía a café viejo y papel húmedo. Aún así, allí me sentía más segura que en casa. Elías ya estaba esperándome. Tenía una carpeta en la mano y la misma expresión de siempre, tranquilo pero alerta. Antes de mostrarte esto, dijo mientras se sentaba frente a mí, necesito que entiendas una cosa. Todo lo que vas a ver existe. No es teoría. No es exageración, es real. Lo tengo todo respaldado en papel. Asentí sin respirar. Abrió la carpeta y sacó una hoja con membrete oficial. Ministerio de Educación, sellos múltiples y una palabra en mayúscula subrayada varias veces. SHIA. Este programa se originó hace 12 años como una colaboración entre el gobierno y una red de inversionistas privados. Su nombre es un acrónimo, Grupo de Adquisición e Integración Académica. Suena inofensivo, ¿verdad? Lo miré esperando que siguiera, pero en los documentos internos lo llaman otra cosa. Gestión avanzada de individuos autónomos. Un proyecto piloto que busca identificar perfiles que podrían tener un tipo de pensamiento no moldeable. Y eso es un problema para ellos, ¿sí? Porque esos individuos tienden a cuestionar todo, a no obedecer sin preguntar, a buscar verdades. Personas así no encajan en los moldes de liderazgo controlado que ellos quieren construir. Me mostró una tabla. Eran perfiles de estudiantes clasificados en colores. Los rojos son los que sobresalen demasiado. Puntajes perfectos. 0 antecedentes de conducta. Nadie se preocupa por ellos hasta que su nombre aparece como número 1. Y entonces son marcados. ¿Marcados para qué? Para intervención. Primero psicológica, luego digital, luego desaparecen. No pude evitar pensar en mi hermana, el día en que todo cambió. Esa mirada que me dejó grabada en la memoria. Esa calma absurda. Como si no fuera ella. Como si la hubieran apagado por dentro. ¿Y cómo lo hacen? Pregunté con la garganta seca. A través de la entrevista vocacional. Te hacen preguntas aparentemente inocentes. Pero en realidad, están midiendo tu reacción emocional a diferentes tipos de presión. Si tienes el perfil R, te incluyen
Si das señales de resistencia, te vigilan más de cerca. Sacó una foto. Era un edificio, un complejo aislado. El archivo indicaba que estaba en las afueras de la ciudad. No tenía nombre, solo coordenadas. Creemos que ahí llevan a los estudiantes para una evaluación más profunda. Elías cerró la carpeta. Yo estuve allí, me congelé. ¿Qué? Hace 2 años me ofrecieron una beca para un programa de verano. Cuando llegué, supe que no era una beca común. Nos hacían pruebas de memoria, de resistencia mental. No dormíamos más de 3 horas. Todo era grabado. ¿Y cómo saliste? Mi padre intervino. No sé cómo lo hizo, pero logró sacarme. A los pocos meses, desapareció. Esa última frase cayó sobre mí como una piedra. Lo miré y, por primera vez, vi algo detrás de su calma. Rabia, dolor contenido. ¿Por qué me ayudas, Elías? Su respuesta fue sencilla. Porque tú eres como yo. Y porque si no detenemos esto ahora, nadie más lo hará. En ese momento su celular vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es un contacto mío. Dice que alguien que desapareció hace años está viva. ¿Quién? Una ex mejor puntuada. Pero vive con otro nombre en un lugar rural. Lejos de todo. Dice que está dispuesta a hablar. Vamos mañana de noche. Solo tú y yo. Asentí. Pero esa noche, cuando regresé a la casa de Nina, la encontré rara. No me miraba a los ojos. Estaba nerviosa, como si algo la incomodara profundamente. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, claro. Solo me llamaron de la escuela. ¿La escuela? Sí. Querían saber si tú habías estado conmigo estos días. Me dijeron que querían felicitarte personalmente. Sonaba raro. Muy insistentes. No sé si lo soñé, pero creí ver a alguien parado frente a mi ventana anoche. Mi piel se erizó. El tiempo se estaba acabando. Tenía que llegar a esa mujer antes que ellos. Volví a casa contra todo consejo de Elías, contra la intuición que gritaba dentro de mí. Volví. Sentía que si no lo hacía ahora, jamás tendría la fuerza. Había algo que necesitaba ver, algo que mamá tenía guardado detrás de esos ojos fríos. Y esa voz sin inflexión. La casa estaba en silencio, las luces de la cocina encendidas. El vapor del arroz hirviendo cubría los cristales de las ventanas. Mamá estaba de espaldas revolviendo una olla, como si nada hubiera cambiado en nuestra rutina. Volviste, dijo sin darse vuelta. Solo por hoy. Contesté. Me senté en la mesa. El corazón me latía en la garganta. Necesito preguntarte algo, dije finalmente. Ella se giró. Llevaba un delantal manchado de salsa y una pinza recogiendo su cabello. Su rostro era una máscara de cansancio, pero sus ojos estaban más fríos que nunca. Cuando mi hermana presentó el examen, ¿firmaste algo por ella? ¿Algún documento? No dijo nada por unos segundos. Luego apagó la hornilla y se sentó frente a mí. Sí, respondió como si hablara del clima. Era un formulario. Me dijeron que era para ayudar a los estudiantes destacados con orientación personalizada. ¿Te lo explicaron? No. Dijeron que era estándar. Como madre soltera, todo lo que me ofreciera ayuda me parecía bien. Me incliné hacia ella. ¿Y después? Nadie volvió a contactarte. ¿No viste nada raro? Ella bajó la mirada. Su voz bajó también. Vinieron una vez. Un hombre elegante. Dijo que mi hija tenía un perfil excepcional, que eso podía abrirle puertas únicas. Dijo que si ella cooperaba, nuestra vida iba a mejorar. ¿Y tú lo creíste? ¿Qué opción tenía? El silencio entre nosotras se volvió denso. Y después de su muerte, ¿nunca te preguntaste por qué lo hizo? Su mirada cambió. Por primera vez en años vi algo quebrarse. ¿Tú crees que no me lo pregunté cada segundo desde aquel día? Dijo con voz temblorosa. La vi pararse en ese borde. Vi sus ojos. Y no era ella. Algo le habían hecho. Mi respiración se detuvo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo. Porque después de su funeral me llamaron otra vez. Me dijeron que lo mejor era mantenernos en silencio. Que si hablábamos, tú también correrías peligro. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Te amenazaron? Asintió casi imperceptiblemente. Y ahora hiciste exactamente lo que no debías hacer. Ser la mejor. Y ahora van a venir por ti también. Me levanté de la mesa. Sentía que el piso se movía. ¿Quiénes son, mamá? ¿Quiénes son ellos? Ella me miró a los ojos. Nunca dijeron su nombre. Solo llevaban una insignia. Como una G con una línea atravesada. Me paralicé. El símbolo del sobre. Mamá, ¿aún guardas el formulario que firmaste? Se levantó en silencio. Fue al armario del pasillo y volvió con una carpeta vieja. Lo tenía todo, desde la carta de invitación hasta la hoja firmada. La tomé entre mis manos. Había una línea que me heló. Declaro estar al tanto de que este programa puede implicar protocolos de adaptación psicológica experimental para el desarrollo del individuo. ¿Leíste esto? Pregunté. No, admitió. Solo firmé. Estaba cansada. Me hablaban de futuro, de becas, de progreso. Esto es un consentimiento encubierto, mamá. Ella asintió. Lo sé ahora, pero era tarde. Ya no podía retroceder. Mi mente giraba en círculos. Tenía que sacar una copia, mostrarle esto a Elías. ¿Puedo llevarlo? Haz lo que debas hacer, respondió con una voz que no reconocí. Cuando me fui, cerré la puerta despacio, pero antes de irme, la escuché decir algo en voz baja, como si no fuera para mí. Perdóname, viajamos de noche. Elías me recogió en una camioneta antigua que le prestó un conocido. Conducía con una calma tensa, sin música, sin hablar demasiado. Solo me entregó un termo con café
y un papel arrugado con las coordenadas. Según él, allí encontraríamos a una mujer que había sobrevivido al programa. Su nombre real era Martina Flores, me explicó mientras avanzábamos por un camino rural cubierto de neblina. Pero ahora usa otro. Vive bajo perfil, sin conexión digital, sin redes, sin registros. Solo alguien de adentro podría haberla encontrado. ¿Cómo lo lograste? Tu nombre apareció en una conversación privada entre dos perfiles asociados al proyecto. Uno decía, La Roja ha contactado al eco. El eco es como se refieren a los que lograron salir. Gente que aún retumba, que aún deja huella. El silencio del campo era inquietante. Todo se sentía demasiado calmo, demasiado frágil. Cuando llegamos, era una casa de madera pequeña, alejada de todo. Una huerta al costado, ropa colgada. Ningún vehículo. Un perro viejo nos observaba desde el porche sin ladrar. Elías bajó primero. Golpeó la puerta con suavidad. 3 veces. Pausa. 2 veces. La puerta se entreabrió. Una mujer de unos 30 años, cabello corto grisáceo y una cicatriz que le cruzaba la ceja, nos miró en silencio. Sus ojos eran los de alguien que ha visto demasiado. ¿Ustedes son los chicos del archivo? Elías asintió. Genevieve es la hermana de una de las desaparecidas, dijo. La mujer se quedó mirándome. Sus ojos se suavizaron un poco. Pasen. El interior de la casa estaba en penumbra. Todo ordenado, austero. Nos ofreció agua. Luego se sentó frente a nosotros con una taza de té entre las manos. No puedo quedarme mucho tiempo en el mismo lugar, dijo. Tienen formas de rastrear incluso los patrones de compra. Por eso cultivo todo aquí. ¿Usted también fue la mejor puntuada? Hace 11 años. Asintió. ¿Y cómo sobrevivió? Martina suspiró. Cooperé al principio. Me llevaron a un centro de evaluación. Me dijeron que era una oportunidad única, que estaba entre las mentes más prometedoras del país, que estaban formando la nueva élite ética del mañana. ¿Y qué hacían allí? Todo lo que no se puede contar en voz alta. Juegos de obediencia, pruebas de resistencia mental, simulaciones donde tenías que elegir entre tu bienestar y el de otros. Dormíamos poco. Siempre había una voz dándote instrucciones. A veces era amable, a veces no. Miró al vacío. Una noche fingí un colapso, un ataque. Me llevaron a enfermería. Allí encontré un cable suelto. Lo usé para sabotear las cámaras. Me escabullí por una compuerta de mantenimiento. Corrí durante horas. Sangré, me fracturé un dedo, pero escapé. Llegué a una zona rural y nunca miré atrás. Elías le mostró la foto del complejo. ¿Es este? Martina asintió. Ese es el lugar. Pero lo reubican, lo desarman, lo camuflan, lo esconden. Es móvil. Lo llaman la caja. Me estremecí. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Martina bebió un sorbo de su té. Control. No quieren líderes. Quieren símbolos. Chicos perfectos que digan lo correcto, que piensen lo permitido, que obedezcan con carisma. Si resistes, si cuestionas, si piensas por ti mismo, te eliminan de forma limpia, silenciosa. ¿Y por qué no ha hablado antes? ¿Y tú me creerías si fueras el mundo? Silencio. Entonces saqué el formulario que mi madre firmó. Martina lo tomó entre sus manos. Lo examinó con atención. Sí. Esta es la nueva versión del contrato, más sutil, pero dice lo mismo. Renuncias a tu derecho a decidir. ¿Hay más como usted? Martina dudó. Tal vez, pero están dispersos. Silenciados. Algunos desaparecieron intentando hablar. Otros fingieron vidas nuevas. Somos los ecos que no terminan de morir. Necesitamos que cuente su historia, dije. Ella me miró. Si hablo, vendrán por mí, pero si no lo hago, vendrán por ustedes. Elías la observó. Queremos grabar su testimonio. Guardarlo, difundirlo cuando sea el momento. Martina cerró los ojos. Luego asintió con la voz temblando. Pero prometan que no usarán mi nombre real. Y que si me encuentran, no me lloren. Solo sigan gritando. Pasamos la noche en una habitación lateral. Martina nos ofreció colchonetas y sopa. No dormí. Afuera, el campo era un mar de sombras. Pero dentro de esa casa, por primera vez, sentí que no estábamos solos. Éramos ecos. Y estábamos empezando a hacer ruido. Volvimos al amanecer. Martina nos abrazó antes de partir. Lo hizo con la urgencia de alguien que sabía que el tiempo estaba contado. Nos dio un pendrive sellado con cera roja. Dentro estaba su testimonio completo. Cuando esto salga a la luz, dijo, no olviden que no es por venganza, es por memoria. Elías y yo conducimos en silencio. La ciudad seguía en pie como si nada estuviera por explotar. Ese mismo mediodía recibí un correo del Departamento de Educación Nacional. Me informaban con palabras formales y elogios vacíos que estaba invitada a una ceremonia de honor especial por haber logrado el puntaje más alto en la historia del sistema. El evento sería transmitido en directo desde un centro cultural de la capital. Es una trampa, dijo Elías de inmediato. Lo sé, respondí, pero voy a ir. Genevieve, quiero que todos lo vean. Que el país vea lo que ellos consideran un logro. Nos preparamos con cuidado. Llevé ropa formal, camisa blanca, chaqueta negra. Elías me ayudó a esconder una microcámara dentro del broche de mi cabello. También instalamos un sistema de retransmisión en la nube. Si me desconectaban, el video seguiría. A la hora pactada, un vehículo oficial vino a buscarme. 2 personas me esperaban dentro. Una mujer de cabello recogido y un hombre calvo. Ambos vestidos igual, con una sonrisa programada. No dijeron sus nombres. El vehículo no tenía identificación. Las ventanas eran polarizadas. El trayecto duró casi 1 hora. No hablaban. Solo intercambiaban miradas como si cada movimiento estuviera cronometrado. Al llegar,
No reconocí el edificio. No era un centro cultural. Era una estructura moderna de concreto gris, sin logotipo. Por dentro, todo era silencioso. Las paredes blancas, las luces frías. Me guiaron a una sala donde me esperaba un grupo de personas sentadas tras un largo escritorio, todos con máscaras blancas sin expresión. Una mujer con voz modulada me indicó que debía leer un texto en voz alta frente a cámaras. Era un discurso de agradecimiento por la excelencia académica. Tomé el papel, lo leí, pero no el texto que me dieron. Mi nombre es Genevieve Elías Navarro. Y si están viendo esto, es porque sobreviví lo suficiente para hablar. Lo que hoy me premian como mérito es en realidad el resultado de un sistema que elimina a quienes piensan demasiado. Mi hermana fue una de ellas. Y yo no me voy a quedar callada. Hubo un murmullo. 2 personas se levantaron. Una alarma sutil sonó desde alguna parte. Seguí hablando. El proyecto GIA es real. Tengo pruebas, tengo testimonios. Y ahora todos ustedes también los tienen, porque esta transmisión se está retransmitiendo a miles de personas en tiempo real. En ese momento, Elías, desde un café en la ciudad, activó los canales: YouTube, redes sociales, foros, blogs, el testimonio de Martina, documentos escaneados, capturas, nombres. El caos empezó en segundos. Los espectadores en la sala se pusieron de pie. Algunos intentaron cortar la transmisión, pero era tarde. Un hombre con una máscara dorada se acercó a mí. Esto es un error grave, señorita Navarro. No, esto es solo el principio. Entonces las luces se apagaron. Oscuridad total. Un zumbido en los parlantes. Después, silencio. Alguien me tomó del brazo. No alcancé a ver quién. Me arrastraron por un pasillo estrecho. Oí pasos, órdenes, puertas que se cerraban, un ascensor bajando a toda velocidad. No sabía si estaba siendo rescatada o si acababa de cruzar la línea invisible que ya no permite volver. La oscuridad era total. No había luz. No había sonido, solo el eco sordo de mi respiración y el rumor lejano de pasos. Me arrastraban por un pasillo estrecho. El suelo era liso, casi sin fricción. Las manos que me sujetaban no temblaban. No dijeron una sola palabra. Yo tampoco. Una puerta se abrió con un chirrido hidráulico. Me empujaron hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe seco. Silencio. Una habitación blanca, fría, sin ventanas. Una única cámara en una esquina. Un altavoz incrustado en la pared. Y entonces, una voz. Bienvenida, Genevieve. La voz era suave, modulada. No tenía género, como si hubiese sido diseñada para calmar, no para explicar. Te observamos desde que estabas en primaria. Tu desempeño fue sobresaliente a pesar de las condiciones. Familia monoparental, ingresos bajos, alta resiliencia emocional. Me acerqué a la pared. ¿Quién eres? Somos parte del filtro. El sistema que selecciona, que limpia, que moldea. ¿Y por qué me trajeron aquí? Porque hiciste ruido, y ahora hay que decidir si ese ruido se convierte en mensaje o en silencio. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Pensé en Elías, en mi madre, en mi hermana. La voz volvió a sonar. Tienes 2 opciones: cooperar, ser parte del sistema, convertirte en un símbolo de obediencia inteligente, o resistir y desaparecer. No respondí. La voz se fue. Horas después, o eso creí, ya que allí no existía el tiempo, se encendió una pantalla frente a mí. Mostraba mi rostro, mi transmisión anterior, las noticias, el caos, miles de comentarios, algunos de apoyo, otros de burla, algunos diciendo que todo era montaje, otros pidiendo investigaciones inmediatas. La sociedad estaba dividida, exactamente como querían. Y entonces ocurrió algo inesperado. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro de Elías. Jen, si puedes oír esto, estoy en el canal 1. Logré acceder al sistema interno. Estás en el subsuelo, nivel 3. Hay una salida de emergencia cerca del ala este. Solo tienes que ganarles tiempo. ¿Cómo lograste esto?, pregunté en voz alta, sin saber si me oía. Entonces algo hizo clic. La puerta se abrió. No pregunté por qué. Corrí. Pasillos blancos, luces intermitentes, sensores apagados, sirenas mudas. Todo parecía abandonado, como si se estuviera desmoronando desde dentro. Al fondo vi a Elías sosteniendo una tarjeta de acceso. Estaba despeinado, con ojeras profundas, pero sus ojos me buscaron como si supieran exactamente lo que necesitaba ver, que no estaba sola. Corrimos juntos por un corredor curvo. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté entre jadeos. Subí el testimonio de Martina a una red segura. Se volvió viral. La presión política fue inmediata. En cuanto entraron a esta instalación, muchos escaparon, pero otros activaron el cierre de emergencia. ¿Y tú? Yo me colé con un equipo de prensa. Distraje a uno de los técnicos. Tomé su tarjeta. Tenía que encontrarte. Al doblar una esquina, vimos una sala de servidores vacía. Allí Elías conectó un segundo dispositivo. ¿Qué haces? Liberando la última parte. ¡Hay una grabación más de tu hermana! Me paralicé. ¿Qué? Él asintió con cuidado. Encontré un archivo oculto, un video de vigilancia del día de su evaluación final. Lo descargué. En él se ve claramente cómo alguien le entrega la nota que tú recibiste. Y no era su letra. Era de una operadora del proyecto. Lo tengo. El mundo lo verá. Mi garganta se cerró. Entonces ella no quiso hacerlo. No. La empujaron. Elías me miró. ¿Estás lista para salir? Asentí. Activó la compuerta. La luz del exterior entró como una explosión silenciosa. El mundo no se esperaba. O tal vez sí,
La siguiente batalla. El mundo afuera era gris. Elías y yo cruzamos un pasillo de concreto que nos llevó a otra ala del edificio. Las puertas estaban abiertas, las luces aún encendidas, pero no quedaba nadie. Todo parecía haber sido abandonado de forma repentina. Tazas con café a medio tomar, escritorios desordenados, carpetas a medio cerrar, como si los responsables hubieran huido antes de que el eco de nuestras palabras llegara a sus oídos. Pero sabíamos que no habíamos terminado. Al fondo del corredor, una puerta reforzada. La tarjeta de acceso no funcionó. Tenemos que entrar, dije. Elías buscó entre los bolsillos. Encontró una segunda tarjeta de color rojo. Solo úsala si estás segura, me había advertido Martina al entregárnosla. La pasé por el lector. La puerta se abrió con un sonido de liberación mecánica. Dentro, el aire era diferente. Más frío, más denso. No había muebles. Solo una mesa de metal y una silla frente a una pared completamente blanca. Sobre la mesa, una carpeta con mi nombre. La abrí. Era todo mi historial académico. Fotografías, grabaciones de audio, evaluaciones psicológicas desde los 8 años, notas tomadas en reuniones privadas con docentes. Todo lo que alguna vez pensé que era casual estaba ahí. Cada gesto observado, cada reacción registrada. Mi vida era un archivo. Y este era su cuarto blanco. Aquí decidían quién sobrevivía y quién no, dijo Elías. Lo sabía, lo sentía. Esta habitación no era una sala de control, era una sala de sentencia. En ese momento, la pantalla en la pared se encendió sola. Una cara apareció. No era real, era una imagen generada por inteligencia artificial. Ambigua, perfecta, sin edad, sin género, solo ojos que no parpadeaban. Genevieve Elías Navarro, dijo una voz sintetizada. Has cruzado todos los umbrales, has vulnerado todos los protocolos, y aún así permaneces. Me quedé de pie. ¿Quién eres? Soy el resultado de un sistema de evaluación automatizada. Mi función es decidir si eres una amenaza o un recurso. ¿Y cuál es tu decisión? No depende de mí. Depende de ti. Se mostró en pantalla una nueva opción. 2 casillas. 1. Aceptar la oferta. 2. Rechazar y eliminar archivo. Si eliges aceptar, explicó la voz, serás reintegrada al sistema como figura pública. Te convertirás en un modelo a seguir. Conocerás el alcance real del proyecto. Serás su rostro. Y si no, tu archivo será destruido. No dejarás rastro. Nadie sabrá que alguna vez exististe. Ni tú, ni tu hermana, ni los demás. Todo será borrado. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Miré a Elías. Él no dijo nada, solo me observaba con los puños cerrados. ¿Y qué pasa con la gente allá afuera?, pregunté. Ellos olvidan rápido, pero tú no. Y por eso estás aquí. La pantalla mostró por un instante el rostro de mi hermana. Luego se desvaneció. Volví a mirar las opciones y comprendí que esa era su verdadera prueba final. No era sobre inteligencia, ni siquiera sobre obediencia. Era sobre legado. No quiero ser su rostro, dije. Entonces será su eco, respondió la voz, y desapareció. La sala comenzó a apagarse. Las luces titilaron. Un contador apareció en la pared. 30 segundos. Tenemos que irnos, dijo Elías. Corrimos. Cruzamos el corredor. Atravesamos las puertas abiertas. Salimos al campo. Atrás, el edificio emitió un zumbido profundo, como un suspiro de máquina apagándose. Luego, silencio. Nada más. Pasaron semanas. El edificio fue declarado estructura abandonada sin fines oficiales. Las autoridades negaron todo. Dijeron que no había pruebas concluyentes de actividad ilegal. La transmisión fue retirada de múltiples plataformas por infringir términos de servicio. Pero ya era tarde. Los datos se habían replicado, compartido, archivado en miles de servidores anónimos. La verdad, por fin, había salido a la superficie. Elías y yo cambiamos de ciudad, de nombres, de historia. Vivíamos en un apartamento pequeño, sobre una panadería que olía a vainilla todas las mañanas. Él escribía, yo leía. Por momentos lográbamos olvidar que alguna vez fuimos parte de algo más grande que nosotros. Pero luego despertaba en la madrugada con el eco de aquella voz artificial aún flotando en mi cabeza. Entonces era su eco. A veces pensaba en mi madre. Le envié una carta sin remitente. Solo decía, estoy bien, esta vez sobreviví. Nunca supe si la recibió. Martina se fue de nuevo. Cambió de lugar, de nombre, de cara. Pero su testimonio aún circulaba. Ahora era parte del archivo que ya nadie podía silenciar. Otros se sumaron. Exalumnos, profesores, incluso un exfuncionario. La grieta seguía creciendo. No era rápida, pero ya nadie la podía sellar del todo. Una tarde, al volver del mercado, encontré una carta bajo la puerta. No tenía sello. Era manuscrita en la misma caligrafía que mi hermana, pero eso era imposible. La abrí con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, lo lograste. No dejaste que el miedo te volviera una sombra. No fuiste como ellos. No hiciste silencio. Te convertiste en ruido, en voz, en memoria. Estoy orgullosa de ti. Ahora vive. No había firma, solo una flor dibujada a lápiz, la misma que ella solía garabatear en los bordes de sus cuadernos. Lloré, no como quien sufre. Lloré como quien recuerda. Esa noche, Elías me abrazó sin decir nada. Dormimos con la ventana abierta, dejando que el viento entrara como prueba de que el mundo aún estaba en movimiento. Y así terminó todo, no con una guerra ni con una victoria, solo con la certeza de que las voces que no se callan a veces consiguen que el silencio tenga límites.